Ok, en empleado, vamos a hacer el paquete empleado, vamos a realizar una nueva clase, new class, y le voy a poner el nombre de empleado también. Recuerden que empieza con mayúscula empleado. No trae el publicidad tipo email porque nada más voy a hacer su clase y le doy terminar. Entonces me dice que va a estar en el paquete empleado y que se llama empleado. Entonces, dentro de estas llaves viene todo lo que contiene la clase. ¿Qué es lo que contiene? Atributos y métodos. Voy a empezar con los atributos. Entonces, yo sé que primero es el acceso. El acceso es privado. El tipo de dato es string y le voy a poner name, que va a ser su nombre. Otro de los atributos privado, private, es string y va a ser puesto, ¿verdad? Dijimos puesto. 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 El otro, pues también es privado. Es de tipo float y va a ser el pago por hora y van a ser las horas trabajadas. Lo que yo voy a calcular es su salario. Ahorita no voy a poner que si trabaja más de 40 horas le pagan extra. Nada, lo voy a hacer sencillo. Nada más, trabajaste tantas horas y te voy a pagar tu pago por hora. O si quieren lo hacemos pago por día y días trabajados. Si quieren lo hacemos. Pago por día y días trabajados. ¿Sí? Entonces yo le pago por día. Si trabajaste un día, te doy tanto o así. PD, pago por día. O quieren que le ponga todo el nombre o así lo entienden. Pago por día, días trabajados. ¿Ok? Los dos los puedo poner sobre el mismo sentencia porque los dos son de tipo float. Hasta ahí yo ya terminé de colocar todos mis atributos. O sea, dentro de mi documento aquí ya tengo lo que son sus atributos, ¿sí? Aquí le he puesto esto, pero es pago por hora y días trabajados. Entonces, ya los tengo. Ya puse la clase, tengo los atributos. Ahora me falta empezar a hacer los métodos. Entonces, el primer método es el método constructor, el que me va a permitir construir a mis objetos. Y lo voy a realizar con todos los parámetros. Entonces, me regreso. Para crear el método constructor, le voy a colocar ahí un mensajito. Recuerden que lo puedo escribir o lo podemos anexar. Voy a volver a anexar. La vez pasada como que nos marcaba un error, si no pues lo modificamos. Pero recuerde que es en source y luego le vamos a poner generar constructor con campos. Y nos pide los campos y yo quiero que sean todos, o sea, todos los atributos. Se le llaman atributos o campos, ¿verdad? Todos los atributos y le voy a poner nada más, checo que estén todos y le voy a poner OK. Por default se van en public, así se va a ir, ¿verdad? Y le voy a poner OK. Automáticamente me genera el código y me dice, esto está muy grande, me dice el código que tenemos nosotros lo que viene siendo de tipo público. El método se llama igualito que la clase empleado y que él va a recibir de tipo string un name, de tipo string un puesto, de tipo float un pago por día y de tipo float un día trabajado, ¿verdad? Que es lo que viene hasta aquí. Días trabajados, se cierra los atributos que va a recibir, o sea, quiere decir que voy a formar un empleado con todos sus atributos y se abre la llave y me dice que este nombre, que el nombre de esta clase va a tomar o va a ser igual al nombre que le pase como atributo a la hora de generar el objeto. Recuerden que en la clase principal voy a pedir estos datos y luego se los voy a pasar a través del constructor. Entonces, el dato que yo capture en el programa principal y se lo pase es el que va a tomar. Entonces, le va a pasar todos sus datos. Hasta ahí quedó bien. Ahora vamos a hacer el método de calcular salario. ¿Sí? Método de calcular salario. El método de calcular salario es de tipo public. El método va a calcular el salario y me lo va a regresar.
Como me lo va a regresar, pues me va a regresar un valor tipo float. Ese es lo que me va a retornar, el tipo del valor del dato que me va a retornar. Y de nombre le voy a poner calcular, no le puedo poner espacios, lo pongo junto y lo separo con mayúscula. Calcular salario, abre y cierra paréntesis y le abro las llaves de calcular salario. Al primer momento me marca aquí un error porque me dice que este método debe de retornar un valor tipo float, porque le estoy poniendo que es float, ¿verdad? Pero ya ahorita que termine el código le pongo el return. Cuando ya ponga el return me lo va a quitar. Ok, yo voy a calcular el salario, pero si ustedes se fijan en los datos del empleado, en sus atributos no viene salario, porque salario es un campo que se calcula, o sea, es un atributo que es calculado. O sea, no lo voy a preguntar, no pertenece a él, es algo que calculo. Entonces, eso lo voy a colocar, pero como una variable dentro del método que lo requiere. O sea, yo no voy a poner salario en empleado porque pues no, en el método empleado porque no lo requiere. O sea, el que lo requiere es el método de calcular salario. Entonces aquí lo declaro como una variable local de ese método y yo le digo que es de tipo float. Y le voy a poner salario, ¿sí? Entonces ya que la declaro, lo voy a calcular, le voy a decir que salario es igual al pago por día por los días trabajados, ¿sí? Y ya hice el cálculo. Lógicamente, como estoy dentro de la clase, pues va a colocar lo que tenga pago por día y días trabajados. Y cuando construye el objeto, estos ahorita no tienen valor, pero cuando lo construya, este pago por día y día trabajados va a tomar el valor que yo le dé al construir el objeto, ¿sí? Entonces ya lo calculé y quiero que lo regrese. Return. Que regrese esa variable. ¿Cuál va la variable? Es salario. Y salario es tipo float. Y se fijan, ya se quitó el error porque ya coloqué el return. ¿Ya? Y ahí termina el método de calcular salario. Así de sencillo. Ahora voy a hacer el método de imprimir. El método de imprimir es tipo public. ¿Sí? Va a regresar un string, ¿sí? Y le voy a poner de nombre calcular, no, imprimir, perdón. Imprimir, abre y cierra, y aquí es donde voy a poner lo que va a imprimir, ¿sí? Entonces, lo que va a imprimir o lo que va a realizar va a ser lo que va a regresar, que quiero que regrese el nombre del empleado más la variable. Entonces, de return, él va a regresar lo siguiente. Entre comillas, yo le pongo que diga empleado o datos del empleado, ¿sí? Y recuerden que podemos colocar también aquí lo que son los no sé si me deje colocar los brincos de línea, creo que no, aquí no. Datos del empleado. Y luego le concateno. Bueno, no sé qué formato le vaya a dar, pero vamos a ponerle. Va a quedar todo junto. Nombre. Dos puntos, ahí termina el mensajito y le voy a concatenar lo que viene siendo la variable name. Ahí termina el name, concateno otro mensajito. Voy a poner a ver si brinca de línea, porque no estoy segura si acepte eso aquí. Brinca de línea y le voy a poner nombre y luego puesto. Dos puntos, espacio, termina el mensaje. Concateno, lo voy a poner acá abajo y ahora pongo el puesto.
termino, concateno, brinco de línea, digo, paso a otro y le pongo pago por día. Dos puntos, concateno y pongo el pago por día. Termina, otro mensajito, concatena, días trabajados. Trabajados, dos puntos, termina el mensajito, concateno y pongo los de T. ¿Sí? Y pues sería todo lo que colocaría, punto y coma. Y ya termina, o sea, es nada más un mensaje, datos del empleado y lo pongo nombre, esto es mensaje, concateno, coloco la variable, concateno, otro mensaje, coloco la variable, concateno otro mensaje, concateno la variable, concateno otro mensaje y concateno la variable. Hay muchas formas de colocar esto. De hecho, también lo puedo hacer de manera automática colocando el general to string. Pero ahorita lo vemos, ¿sí? Primero hay que hacerlo manual y lo ya. Ok, si me regreso a mi Word, es todo lo que tengo. El empleado con sus atributos y con sus métodos. El único método era el constructor, el de calcular salario y el de mandar a imprimir. Si se fijan, no se está mandando a imprimir el salario. El salario no es un atributo, no lo puedo mandar a imprimir. El salario lo voy a imprimir mandando a llamar el método que lo regresa. ¿Sí? Entonces, regresándome a mi programa, ahora vamos a hacer otro programa que mande llamar a la clase empleado y genere lo que viene siendo una instancia o los objetos de empleado. Estando dentro de este mismo paquete de empleado, le doy botón derecho, voy a generar una nueva clase, New Class. A la clase le voy a poner main empleado para saber que es la principal del empleado. Si quiero que contenga la función main, el publicity void main, y le doy terminar. Se me genera la clase principal de empleado. Aquí está la función main, la clase main y el void static void main, el publicity void main. Aquí empiezo yo. Vamos a comenzar nosotros a solicitarle los datos para poder construir a mi empleado. Para construir al empleado, mi constructor que está aquí en la otra clase me dice que necesito un nombre, un puesto, un pago por día y un día trabajado. Pero esos datos los tengo que capturar. Como voy a capturar datos, voy a empezar a utilizar el escáner. Escáner SC igual a new scanner system.in, ¿sí? Y recuerden que no aparece aquí, tengo que importar la clase scanner, me coloco sobre ella y le pongo importar scanner. Ya que está importada, voy a declarar de tipo string un nombre. Pueden ser los mismos nombres de variables o otras. Aquí les voy a poner los mismos para no confundirme con nombres. Yo sé que es name y es puesto de tipo string. Y yo sé que de tipo float tenemos el pago por día y los días trabajados. ¿Sí? Y ahora sí, comienzo a pedir los datos. Era CISO ¿verdad? Para que lo escribiera todo. CISO. No lo ponía, era desde acá. Y luego le voy a mandar pedir los datos. Nombre del empleado. O nada más le digo nombre, ya sabemos que es empleado. Y para leerlo, en la variable name va a ser igual a lo que se lea con el escáner, porque ese es el que lee la variable, el objeto escáner, sc punto, y va a leer un next
line, porque es de tipo, porque el nombre son letras, next line, ¿sí? Otra vez ponemos CISO y control espacio y enter y ya lo pone solo, el system.out.println, y le voy a poner puesto, dos puntos, y para leerlo lo dejo en la variable puesto y va a ser igual a lo que lea en sc.nextLine también, porque se supone que es, porque es de tipo scanner, ¿sí? Ahora otra vez otro mensajito, control enter, y le voy a poner pago por día, que es el que sigue, pd pago por día, y lo voy a dejar en la variable pd, que va a ser igual al scanner.next. En este caso es next float, porque es tipo float, ¿sí? Punto y coma. Otra vez mando otro mensajito, control barra espaciadora, y ahora le voy a poner días trabajados y lo voy a dejar en la variable dt, días trabajados, va a ser igual a lo que se lea. ¿Mandé? ¿Sí? Hasta ahorita no hay ninguna duda y van bien. Días trabajados. No, profe. Bueno, ya leí todos los datos. Ahora sí voy a utilizar mi constructor. Mi constructor me dice que para crear un empleado necesito el nombre, el puesto, el pago por día y los días trabajados. Ya los leí, ya los tengo ese datos. Entonces voy a generar primero mi empleado de tipo empleado. Voy a generar un objeto, le voy a poner E1, el empleado 1, ¿verdad? Y este va a ser igual a un nuevo empleado, new, pero que lo va a construir con el dato que ya leí aquí, con este nombre. Por eso decía, this nombre va a ser igual a este nombre que me voy a llevar de aquí, el que me llevó de aquí. Me llevó el name, me llevó el puesto, me llevó el pago por día y me llevó los días trabajados. ¿Sí? Y punto y coma. Ahí se está generando el objeto. El objeto ya fue generado. Empleado.e1 va a ser igual con ese nombre que yo lea, con ese puesto, con ese pago por día y con esos días trabajados. Ahora voy a mandar imprimir todos sus datos y luego le imprimo su salario. Para imprimir todos sus datos, el método que él tiene, que es el método de imprimir, lo tengo que mandar llamar desde ese objeto. Entonces E1 punto y mando el de imprimir, el método de imprimir, y con esto él va a imprimir todos los datos. Pero ahora quiero que imprima el salario. El salario lo tiene el método de calcular salario. Él lo va a calcular y cuando yo mande llamar este método me lo va a regresar, pero necesito mandarlo llamar para que él me regrese esto, y al regresármelo quiero que lo imprima. Entonces, como quiero que me lo imprima, entonces yo voy a mandar un CISO, un system.out.println, y le voy a poner un mensajito, el salario, ¿sí? No, así dice salario, Elsa, y mando a imprimir el salario mandando llamar a ese método. El método se manda a llamar con el nombre del objeto, punto, y el método que es calcular salario. Entonces ahí y cierro el paréntesis del system.out.println. Entonces ahí ya aquí me faltó hacer el concatenar, ¿sí? Concatenar y luego ya el método de calcular salario. Ahí ya él se va, lo pone y ya estaba esto acá puesto. Lo volvió a poner. Se va y viene y lo coloca, dice el salario es, y manda a llamar a ese método, y ese método lo que hace es que te regresa un valor. Entonces va a imprimir ese valor que es el salario, ¿sí?
Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Vamos a ver si funciona. Yo tengo dos clases, una de la principal empleado y la otra donde viene el empleado con todos los atributos que le dimos. La de empleado, ¿sí? Esta. Y la otra es la main empleado. Están separadas, pero dentro del mismo paquete. Entonces ejecutamos la de principal empleado, le doy OK. Y me apareció, acá está la consola. Me dice nombre. Nombre, ¿cómo se llama? María. Puesto, ¿qué puesto tiene María? No. Obrero. Albañil. Obrera, es Obrero. María. Es obrera. Obrera. Pago por día. ¿Cuánto le pagan por día? 2000. Ah, no. Por día. 250. 300 pesos. 250. 300 pesos. Trabaja los 5 días. Sí. Sí. El salario es 1500. ¿Sí? Porque son 5 por 3, 1500. Ahí ya quedó. ¿Sí se fijan? O sea, utilizamos lo que viene siendo aquí la clase U. La clase de este lado, empleado. Esto no creo que tenga mucho chiste el empleado, el tener que colocar lo que viene siendo sus atributos, luego su constructor y el método aquí de cómo se calcula, ¿verdad? Aquí cuando nosotros utilicemos los for, los if, van a ir aquí dentro de esto, ¿verdad? Porque aquí se decía, si gana más de tanto, págale horas extras, si no, págale acá o así. Aquí tendría que ir en este cálculo. Pero ahorita fue así sencillo. Luego el método de imprimir. En la función principal es donde yo mando construir lo que vienen siendo mis empleados. Primero capturo sus datos y luego lo mando, lo construyo. Si yo puedo construir otro empleado, pero a lo mejor no interactivo, sin tener que capturar sus datos, sino que yo aquí mismo le voy dando los datos. Yo le puedo poner empleado E2 igual a new empleado y luego le pongo en el nombre, si es string, entre comillas, le hubiera puesto aquí María, puesto obrera, y luego los pagos por día y los pagos por esto. Bien, vamos a hacerlo acá, otro empleado. Yo puedo seguir haciendo muchos empleados. Por ejemplo, empleado E2. Pero ahora este new empleado lo voy a hacer sin ser interactivo, sin que me diga su nombre. O sea, yo se lo voy a dar el nombre ya directamente. No es lo común o lo correcto, porque para yo generar el empleado tengo que meterme al código. Y cuando tú das el programa, la gente no se mete al código. Él tiene que empezar a capturar las cosas, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo para que lo vean. Él se llama José, ¿sí? Y lo voy a poner entre comillas, porque es tipo string, coma, la otra variable era el puesto, va a ser supervisor, ¿sí? Y luego coma, la siguiente era el pago por día, a él le pagan 400 el día y trabaja también 5 días, ¿sí? Y ya generé yo a lo que viene siendo el empleado deje ver por qué no me deja eso. String es no apropiado cerrar con doble comilla. Es que aquí lo cerré con doble comilla porque no me dice. Ok, ahí ya lo cerré. Entonces ahora, está muy grande esto. Entonces ahora que ya tengo este empleado, voy a mandarlo a imprimir. Sería E2 punto y el mismo método de imprimir, ¿sí? Y luego acá pues también le mandamos imprimir el salario y le vamos a poner el salario es dos puntos, ya se cerraron las comillas, se concatena, no se concatenó,
Se concatena aquí y le voy a poner E2 punto y va a ser calcular salario, ¿sí? Y ya. Entonces lo corremos, no le moví nada al otro, se le movió a este. Y aquí es donde va a aparecer los datos. Nombre, el nombre es de este primero que yo hice, ¿verdad? Ahora se va a llamar, ¿cómo se va a llamar ahora? Luis. Sebastián. No, pues te tardaste. Luis, puesto. ¿Cuál puesto quieres, Sebastián? Soldador. Soldador. Pago por día. 400. 400. ¿Trabajaste cuántas horas? ¿Cuántos días? 6 días. Ay, 6 días. Entonces tu salario es 2,400. 6 por 4, 24. Aquí no me mandó imprimir el del E2. Y si me mandó el salario es el de la otra persona. El de la otra persona ganaba él 4 por 5 si son 2,000. Pero ¿por qué no me habrá mandado imprimir E2 imprimir? De hecho, desde el otro no me lo mandó imprimir, ¿verdad que no? Porque tengo que ponerlo en un... Ah, perdón. Tengo que ponerlo en un... No se manda a imprimir. Tengo que ponerlo en un... Mandarlo a imprimir con el de este también. Mire. Así. ¿Sí? Entonces aquí también mandar con el system.out.println y que se imprima, se manda a llamar el método y el método ya manda a imprimir. Vamos otra vez a correr el programa y ahora sí me dice el nombre, ahora sí es Sebastián, es soldador. No. Gana 400 pesos y trabaja 6. Ahí está. Datos del empleado: nombre Sebastián, puesto soldador, pago por día 400, días trabajados 6, el salario es 2,400. Datos del empleado: nombre José, que fue el otro que coloqué acá directamente, ¿verdad? Con estos datos de ahí. Nombre José. ¿Dónde me quedé? Nombre José, puesto supervisor, le pagan 400 también, trabaja 5, pues gana 2,000. Y ahí está. ¿Sí? ¿Quedó?